La semana pasada estuvimos viendo aquí en Lucas 21 que Jesús predice la destrucción global y final que vendrá sobre el mundo a causa de la rebeldía del hombre. Básicamente nos detuvimos a tratar de entender, de escuchar el último sermón público que tenemos registrado en Lucas, el último sermón público que Jesús dio, que Lucas registró para nosotros. Y ahí nos detuvimos a ver que Jesús les anuncia a sus oyentes que su venganza vendrá y que su venganza vendrá pronto para destruir a todos aquellos que le rechazaron. Pero que en cuanto a sus escogidos, ellos pueden esperar el fin destructivo que vendrá, seguros de una cosa: que ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Que si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, Dios quiere que tú enfrentes así la destrucción que viene, preparándote para ella de una manera sabia, no siendo un necio, ingenuo, pero al mismo tiempo que lo hagas confiado, de que si tú has puesto tu confianza en Cristo estás seguro. Y que si tú has puesto tu confianza en Él, no serás objeto de la venganza del Señor, sino de su inagotable gracia salvadora. Ahora vamos a conectar ese sermón, vamos a ver otra parte de aquí de Lucas 21, donde nos dice que para los escogidos de Dios, el fin será caracterizado primordialmente por un suceso hermoso y glorioso. Aunque nosotros, tú y yo, seremos testigos de la destrucción que vendrá, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, el sabor que el fin de los tiempos nos dejará será glorioso. Porque junto con el fin vendrá otro suceso. Y es el regreso de Jesús. El regreso de nuestro Dios y Salvador, que vendrá con gloria y poder para redimirnos. Vamos a ver en este pasaje que básicamente el Nuevo Testamento nos enseña que el Jesús que hemos estado viendo en Lucas, este humilde carpintero que servía a los demás, que ponía la otra mejilla, que ese hombre murió por nosotros y que ese hombre, que era Dios hecho hombre, resucitó al tercer día. Y que después de resucitar se le apareció a muchos testigos y que estuvo con ellos varios días enseñándoles el reino de Dios. Y que después de ese tiempo ascendió a los cielos y que prometió que regresará y que lo hará pronto. El título del mensaje de esta mañana es: Jesús anuncia su regreso con poder y gloria. Y básicamente vamos a ver ese anuncio. Vamos a ver cómo Jesús nos promete que regresará a redimirnos y que por lo tanto nos exhorta a permanecer alertas, esperando su regreso y su redención. Lo vamos a ver en dos puntos naturales de aquí del texto. Y para servirlos mejor a ustedes, me voy a tomar unos minutitos más y vamos a leer todo el capítulo otra vez, aunque nos concentraremos en el versículo del 25 al 36. Voy a empezar desde el versículo 5. Lucas 21, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando a estas cosas vayan a suceder? Y él dijo: Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No los sigáis. Y en cuanto oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá refutar ni resistir. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para todo este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Y les refirió una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Muy bien. Vamos a empezar viendo que Jesús, en este pasaje, como les dije, a partir del versículo 25, nos anuncia su regreso con gran poder y gloria. Y básicamente lo que está pasando en los primeros versículos de nuestro texto es que Jesús sigue contestando la pregunta que le hicieron sus discípulos.
Ellos le preguntaron que cuándo sería destruido el templo de Jerusalén, que qué señales ellos identificarían para saber que eso iba a suceder. Básicamente Jesús sigue diciéndoles que va a haber señales en los cielos y en la tierra, que el fin será caracterizado por mucha angustia, que la destrucción que vendrá sobre la tierra será tal que la sola expectación de las cosas que van a suceder matará a algunas personas. Ni siquiera la destrucción en sí, sino la sola expectación de lo que viene, la inestabilidad que ven en el cielo, en el mar, por los terremotos y todo lo que está sucediendo. Esa expectación acabará con la vida de muchos. Pero en medio de ese escenario destructivo, Jesús nos está presentando también un acontecimiento que será bello y glorioso. Y es que Él va a venir, Él va a regresar, como decíamos ahorita, con gran poder y gloria. Lo que está haciendo es un gran contraste. Se está presentando por un lado un escenario de destrucción, de oscuridad, y luego por otro lado una luz de esperanza, donde Jesús, el Hijo de Dios, viene con poder a regresar a sus escogidos. Pasajes como estos en la Biblia nos ayudan a ti y a mí a tener una visión realista del mundo. Los creyentes necesitamos ser personas realistas, no ingenuas. Y entre otras cosas, lo que ese realismo nos forza a decir ahorita es que el mundo en el que tú y yo vivimos va a ser consumido. Las naciones yo escuchamos, que admiramos, serán consumidas, se van a volver las unas contra las otras. La vida ideal que tanto anhelamos tú y yo, ese sueño que tú y yo tenemos de vivir en un lugar en paz, donde estemos tranquilos, donde nuestros hijos puedan estar seguros, necesitamos recordar que no existe en este mundo. En este mundo tú y yo, como seguidores de Jesús, vamos a sufrir. Y no solo como seguidores de Jesús, sino simple y sencillamente como humanos. En este mundo vamos a sufrir, por un lado por nuestro pecado, por otro lado por el pecado de otras personas, pero particularmente tú y yo como discípulos de Cristo vamos a sufrir porque la causa que profesamos será odiada por el mundo. Yo los veo a ustedes y los veo entusiasmados y los veo siguiendo a su Salvador, al Mesías, y eso nos llena de alegría. Los vemos servir a ustedes y nos da un gozo particular. Pero sí necesitamos decir esto: aún en ese gozo que tú estás sirviendo al Señor y proclamando su nombre, necesitas recordar también que vamos a sufrir y a ser odiados por la causa que estamos proclamando. El mundo en el que tú y yo vivimos aborrece al Señor. Aborrece al Señor. Y si tú estás aquí y quieres seguir a Jesús, estás siguiendo a uno que el mundo crucificó. Y tú y yo no podemos esperar que el trato para con nosotros sea diferente. La Biblia nos enseña que en Cristo tú y yo tenemos la vida eterna. Un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ese deleite la Biblia nos lo enseña, que tú y yo lo disfrutamos en medio de un mundo oscuro y de dolor. Pero en este pasaje que estamos viendo, se nos anuncia que el Cristo en el que tú y yo confiamos va a regresar pronto por todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Esas son buenas noticias. Este pasaje nos está diciendo a ti y a mí buenas noticias. El fin viene y eso es bueno. ¿Por qué? Porque junto con el fin vendrá nuestro Redentor. De manera que inclusive aquí en el versículo 28 se nos dice
que cuando las veamos tú y yo, que las tinieblas empiezan a crecer y que la densidad de las tinieblas se empieza a fortalecer cada vez más, tú y yo podemos levantarnos con confianza, levantar nuestra cabeza y erguirnos porque sabemos que nuestra redención se acerca. Nuestra redención se acerca. Me encanta a mí esta imagen tan realista y esperanzadora de la vida cristiana. Un creyente agachado, acongojado, adolorido, porque ve el mundo y sufre por las cosas que están pasando. Pero al mismo tiempo, cuando está sufriendo, se acuerda que su Redentor viene. Y en eso levanta su cabeza con gozo y esperanza, porque recuerda que Jesús regresará. ¿A poco no es nuestra experiencia siguiendo a Jesús algo así? Tú y yo estamos siguiendo al Mesías, gozosos, esperando que regrese y que nos rescate, pero lo hacemos en medio de expectativas no cumplidas. Lo hacemos en medio de enfermedad, de duelo, de peligros, de anhelos legítimos insatisfechos. A lo mejor tú estás siguiendo al Mesías y estás esperando a una persona que te ame y esa persona no llega. A lo mejor tú estás siguiendo al Mesías y estás esperando un hijo y ese hijo no llega. En medio de ese dolor, tú necesitas recordar que tu Salvador viene. Tu Salvador va a regresar y cuando Él venga, sí hará que todo sea perfecto. Cuando Jesús regrese, va a poner en orden todo el caos. El mundo perfecto que tú y yo anhelamos, como dijimos ahorita, no será aquí, sino que nacerá cuando Jesús regrese y nos lleve con Él al reino de los cielos. En este mundo tendremos aflicción, pero Jesús nos dice: confiad que yo he vencido al mundo. ¿Qué va a suceder cuando Jesús regrese? Aquí en el versículo 27 se está haciendo una cita, una referencia de un pasaje en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Quiero que lo veas. Este pasaje nos ilustra en parte qué es lo que sucederá cuando Jesús venga a la tierra. Dice Daniel 7, 13, 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué va a pasar cuando Jesús regrese? Lo que va a suceder es que Él va a recibir de parte de Dios dominio, gloria y reino. Dice la Escritura que a Jesús, al Jesús que tú y yo hemos estado estudiando, a este hombre, a este carpintero que ha estado caminando por Jerusalén, a este hombre que sus adversarios lo cuestionaban, a este hombre se le va a ser entregado dominio. De una manera tangible, Jesús va a recibir el dominio de toda la tierra. Va a recibir de una manera tangible la gloria que Él merece. Todas las naciones le darán gloria y va a recibir el reino. Jesús, el Dios hombre, estará recibiendo de parte de Dios Padre el reino y la gloria y el dominio de las naciones enteras. Vamos a ponerlo así. En nuestros tiempos, el que tiene el dominio del mundo es Dios Padre. Él es el que tiene el dominio y su dominio es absoluto, solamente que muchas veces es intangible.
Dios establece su voluntad en nuestra tierra a pesar de nosotros. Y Él está estableciendo sus propósitos a pesar de la rebeldía del hombre. De manera que muchas veces ese dominio es intangible, no lo percibimos. En el último día, Dios Padre, que tiene el dominio de todo, le va a entregar a un hombre, a Dios, al Dios Hijo, al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, al Verbo encarnado. Le va a entregar el dominio y Él va a recibir el dominio de una manera tangible. De manera que toda la tierra va a ver que Él está dominando y estableciendo su voluntad por medio de la obediencia perfecta y voluntaria de sus hijos y de sus hijas. Las naciones lo van a amar y lo van a estar obedeciendo. Y por medio de esa obediencia se establecerá su voluntad. Lo que la Biblia nos enseña es que la historia está corriendo hacia el día en que Jesús venga a reinar. Tú y yo tenemos esperanza de que las cosas cambien. Cada vez que hay elecciones, esa esperanza como que resulta. Y tú y yo estamos buscando de una manera u otra que venga alguien a que gobierne nuestro mundo de una manera correcta para que haga las cosas bien y que tú y yo podamos estar bien. Bueno, la Biblia nos dice que ese día sucederá cuando Jesús regrese. Que Él va a recibir un dominio y un dominio que nunca será destruido. Todo pueblo lo va a amar. Toda lengua lo va a amar y lo va a servir y va a caminar de una manera perfecta en su voluntad. Eso es lo que nos espera en el último día. Cuando Jesús regrese, nunca tendremos que agachar la cabeza de nuevo. Permaneceremos con nuestra cabeza en alto. Todas nuestras lágrimas no solo serán enjuagadas, sino que nunca más volveremos a llorar. Porque su reino será perfecto. No va a haber más maldad, no va a haber dolor, no va a haber confusión, traición, mentira. Va a comenzar una era para la humanidad donde todo va a ser perfecto, como debió de haber sido desde el principio. Cuando Jesús regrese, se vengue de sus enemigos, reciba el reino de parte del Padre, el dominio y la gloria que Él merece, empezará a reinar de una manera perfecta junto con todos aquellos que han puesto su confianza en Dios. Vamos a vivir de una manera perfecta, en armonía perfecta. Cuando Él venga, nacerá el mundo que tú y yo anhelamos y esperamos. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Anhelas que llegue ese día o no? ¿Anhelas que llegue ese día? Ahora estábamos escuchando una frasecita de una de las canciones que escogió el grupo de alabanza, que decía: las aflicciones acortan nuestra distancia de Él. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la acortan? Porque nos recuerdan que nuestro hogar no es aquí en los cielos. No es aquí en la tierra, sino en el cielo, discúlpenme. Que nuestro hogar es en los cielos. Cuando tú y yo somos afligidos, quitamos nuestra vista de aquí y lo ponemos allá. De hecho, la Biblia en el libro de Apocalipsis termina con una oración que la iglesia le presenta a Jesús. Y la oración es esta: ven, Señor Jesús. Ven, regresa. Pon en orden todo este caos. Ven pronto y hazme justicia. Ven pronto y quita mi dolor y mi temor. Ven pronto y permíteme deleitarme en ti. ¿Vives con esa oración o no? Inclusive podríamos decir esto: si tu oración fuera diferente, a lo mejor tu oración sería: Señor, mejor tárdate un poco más, que quiero disfrutar lo que estoy haciendo. Si vas a venir, Señor, está bien, pero
pero espérate unos años hasta que termine esto en lo que me estoy deleitando. Yo quiero animarte a que consideres que si tu oración se parece más a esta segunda que la primera, ese es un indicador de que tu condición espiritual no necesariamente está muy buena. Recuerden que el llamado que Lucas nos está haciendo es a seguir al Mesías, a poner nuestra confianza en Él. Y aquellas personas que creen en Él ven el mundo diferente. Se nos enseñaba hace varias semanas que la fe nos permite tener una visión diferente. Los discípulos de Cristo tienen una visión diferente de su vida. Ellos le creen a Jesús. ¿Qué pasó con los seguidores de Cristo en el año 70 cuando vieron que los ejércitos se formaron alrededor de Jerusalén? Huyeron. ¿Por qué? Porque le creían al Mesías. De una manera semejante, tú y yo necesitamos analizar si realmente le estamos creyendo a Jesús o no. Y si le estamos creyendo, esa fe nos lleva a ver las cosas como Él las ve. En primer lugar, nos lleva a que nos demos cuenta que nuestro tesoro es Él, que nuestro gozo está en Él y que este mundo, en efecto, no tiene nada que ofrecernos. Una pregunta bien importante que yo necesito contestar delante de Dios y que tú necesitas contestar también es: ¿qué significa seguir a Jesús? Yo no sé tú, pero yo no quiero ser cristiano como se entiende en nuestros días. Yo quiero ser un seguidor de Jesús. Una persona que cree en el Mesías y que lo sigue. Muchas personas del tiempo de Cristo entendían y medio creían en sus enseñanzas, pero no lo seguían. Terminaron abandonándolo cuando les decía la verdad o lo que no les gustaba. Desgraciadamente eso se ve en nuestros días también. Personas que profesan ser creyentes, que simple y sencillamente cuando las cosas no son convenientes, se echan para atrás. Le dan la espalda a Jesús. ¿Y sabes por qué es? Por falta de fe. Es por falta de fe, no por otra cosa. No por falta de voluntad tuya, es porque no estás creyendo. Si realmente creyeras en lo que Jesús nos dice en su palabra, verías la gloria que hay en Él. Y esa gloria que hay en Él te atraería a Él y te permitiría disfrutarte en Él y en lo que Él nos ha prometido. Si ese eres tú, que dices: ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que yo no anhelo el regreso del Señor. Yo preferiría mejor que se tardara unos años más. Dame una década y con eso tengo para disfrutar este mundo. Yo quiero animarte. Ora y dile a Jesús: Jesús, abre mis ojos. Aquí está este corazón rebelde y necio que prefiere vanidades que lo que tú dices que es verdadero. Cámbiame y atráeme a ti mismo. Y ponte a buscar la gloria de Cristo en su palabra. Y ponte a buscar tú la gloria de Cristo en su palabra. ¿Y sabes qué va a pasar? Que la vas a ver. La vas a ver. Y conforme veas su gloria, irás siendo atraído hacia Él por su Espíritu. El regreso de Cristo será glorioso. Iniciará su reino. Van a ser la justicia. Va a reinar la bondad y la verdad. Todo será perfecto. De manera, como decía la canción que estábamos cantando ahorita, todas las naciones querrán su reino. Todas las naciones querrán su reino. Ahorita no lo quieren porque no le creen. Pero en aquel día, cuando se manifieste de una manera palpable, concreta, todos lo querrán. Aunque únicamente lo podrán disfrutar aquellos que confiaron en Él. Muy bien, punto número 2. Jesús nos exhorta a permanecer alertas ante su regreso cercano.
Una vez que Jesús le dice a sus discípulos, el fin viene, la destrucción viene, mi venganza viene, pero junto con todo eso yo volveré y todo será perfecto. Tu redención se acerca. Una vez que les dice eso, los anima o los exhorta a permanecer alertas esperando su regreso. Y lo hace por medio de una parábola bien sencilla. Y lo que nos dice es esto en el versículo 29 al 31. Así como tú ves que una higuera o un árbol le están saliendo las ramitas y te das cuenta, concluyes que el verano se acerca, de una manera semejante, cuando tú veas que suceden las señales que te estoy diciendo, necesitas llegar a la conclusión de que mi regreso se acerca, que mi reino se acerca. ¿Cuándo vendrá Jesús? No lo sabemos de una manera exacta. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero una cosa sí sabemos y podemos estar seguros, y es que Él va a regresar. Él va a regresar porque Él lo prometió y porque Él cumple lo que promete. Algunas de ustedes pudieran estar pensando, oye, pero esto se dio hace 2000 años. Ya pasaron 2000 años donde Jesús anunció su regreso y no vemos que Él vuelva. ¿Qué está pasando? Yo te llamaría que consideres esto. En primer lugar, el tiempo para Dios pasa de una manera diferente para nosotros. Para nosotros 2000 años es un mundo. Para Él son simple y sencillamente como 40 generaciones de personas. Más o menos, 40 generaciones. Por no decir que segunda de Pedro nos dice que 1000 años para Dios pasan como un día. Como un día. Para ti, para mí, o sea, pareciera que el Señor está tardando en cumplir su promesa, pero necesitamos saber que su promesa se cumplirá. Él va a regresar y Él va a regresar pronto. Eso es algo que este pasaje nos está enseñando y Dios quiere que tú y yo escuchemos eso por medio de este pasaje. De nuevo, ponte a pensar en el mensaje con el que los judíos que escucharon a Cristo se quedaron. Los primeros lectores de Lucas, ellos estaban leyendo este pasaje. ¿Con qué mensaje de parte de Cristo se quedaron? Ellos vieron a Jerusalén ser destruida. Entonces dijeron, estas señales que Jesús nos dijo se están cumpliendo. Por lo tanto, el fin se acerca. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir así, con el fin en mente, con su regreso en mente. Por no decir que si tú y yo analizamos las señales que Jesús nos está diciendo en este capítulo 21, la gran mayoría se están cumpliendo y se están cumpliendo en nuestros días. ¿Para qué nos dio Jesús el capítulo 21 de Lucas? Entre otras cosas, para que sepamos cuándo va a llegar el fin y que estemos preparados para ello. Y estas señales las vemos en nuestros días. Vamos a analizar algunas de ellas. Desgraciadamente, por todos lados hay falsos cristos, falsos maestros que están profesando enseñar la palabra de Dios, el verdadero camino a Dios. Desgraciadamente ustedes van a ser objeto de enseñanzas de falsos cristos que te van a hacer creer que tienen un conocimiento especial que te va a llevar a ti a tener una buena relación con Dios. Enseñanzas que tú podrás filtrar a través de este bendito libro que el Señor nos dio. Si las enseñanzas que tú escuchas corresponden con este libro y con una interpretación ortodoxa de este libro, una interpretación sana de este libro, entonces lo que se te está diciendo proviene realmente de Dios. Si lo que se te enseña a ti no empata con las enseñanzas de este libro, entonces no proviene de Dios. Aunque se te diga algo que a ti te gusta escuchar, aunque te lo diga alguien que tenga mucho carisma y que te haga entrar en razón con lo que te está diciendo. Nosotros somos discípulos de Jesús. Estamos siguiendo al Mesías. ¿Cómo lo seguimos?
por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Por eso tenemos que ser personas del libro. Personas de su palabra, que meditan en su palabra, que conocen su palabra. Muchos de ustedes no abren la escritura y la abren únicamente cuando vienen a la iglesia. Y es triste porque te expones tú solo a engaños por no decir que no estás viendo la gloria de Cristo. No seguimos a Cristo porque no lo vemos. Porque no lo vemos en su palabra. Debemos de ser personas de su palabra. Desgraciadamente por todos lados se escucha de guerras y de rumores de guerras. Aunque no han aumentado la cantidad de guerras en el mundo, sí ha aumentado su mortalidad y su difusión. Como decíamos también la semana pasada, los terremotos llevan una constante. Dicen los estudiosos que son los mismos, la misma cantidad de terremotos cada año, pero lo que sí podemos decir es que esos terremotos cada año están matando a más gente y tienen más difusión. Entonces tú y yo estamos escuchando de terremotos y de desastres naturales. Desgraciadamente seguimos viendo enfermedades que están surgiendo. Según datos de la ONU, el hambre creció el año pasado por tercer año consecutivo. Seguimos viendo hambre en el mundo. En el año 2020, hermanos, sigue habiendo hambre en el mundo y cada año crece. Sigue habiendo persecución religiosa. Aunque cada vez más organizaciones están tratando de detener todo eso, sigue habiendo persecución en el mundo. El año pasado la organización Open Doors dijo que habían muerto asesinados por profesar a Jesús 2,983 cristianos. Que 9,500 iglesias el año pasado fueron atacadas y 3,711 cristianos fueron encarcelados por su fe. Todo esto que Jesús anunció está sucediendo en nuestros días. Y aunque tú y yo tenemos que tener cuidado de caer en un temor malsano, quiero proponerte que sería una necedad que tú y yo viviéramos ignorando abiertamente lo que Jesús se nos está diciendo aquí. Sería necio que tú y yo lo ignoremos. Jesús nos dio este pasaje para que nos preparemos. Y nos dice, estén alertas, estén preparados, esperando mi regreso. ¿Cuándo vas a venir, Señor? Cuando pasen estas cosas. Y estas cosas están sucediendo, hermanos. Es sano y correcto que tú y yo lo veamos así. Dicen los expertos que a partir de la destrucción de Jerusalén, nosotros estamos en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo, hermanos, en la tercera llamada. Tercera llamada. El regreso de Jesús viene pronto. Hace 2 días se metieron a robar a una casa de mi calle, como a 10 casas donde yo vivo. A una persona entraron por atrás y le robaron una serie de cosas. Ante esa realidad, la presencia de ladrones en mi fraccionamiento que conocen lo que está pasando, conocen la dinámica, sería insensato que yo no tome precauciones. Sería insensato, ingenuo, que yo simple y sencillamente ignore lo que pasó y viva como si nada. Deje la puerta de mi casa como siempre la dejo, en lugar de tomar precauciones, de ser realista y de prepararme para ello. Ante esa realidad yo tengo que guardar mi corazón, ¿verdad? De no caer en un temor desequilibrado donde yo piense que mi suerte o la de los míos está en manos de lo que quieran otras personas hacerme. Yo necesito recordar que mi vida está en manos de Dios, pero en esa fe y en esa paz
es sabio que me prepare. Y es sabio que tome las acciones pertinentes para prevenir que venga un ladrón y me agarre desprevenido. Haz de cuenta que es algo parecido a lo que el Señor nos está diciendo aquí. Yo voy a regresar pronto. Y voy a regresar para ponerle fin al dolor y al desorden que hay en este mundo. Y si tú has creído en mí, ningún solo cabello de tu cabeza perecerá. Por lo tanto, necesitas prepararte. Necesitas estar alerta, necesitas estar vigilante. ¿Qué es estar alerta, hermanos? Una persona alerta es alguien que está viendo los detalles. Piensa en la persona que le encarga un ejército, un vigilante que está viendo a ver si a la hora que llega el ejército enemigo, para darle un aviso a su ejército para que se preparen para enfrentarlo. ¿Cómo está ese vigilante? Ese vigilante está preparado, está esperando, sabe que su enemigo viene y por lo tanto está pendiente de los detalles. Eso es lo que el Señor nos está llamando aquí, a que tú y yo vivamos pendientes, esperando que Él regrese pronto, considerando que puede regresar en cualquier momento. ¿Cómo se vería tu vida si vivieras a la luz de esa verdad? Jesús viene pronto. De hecho, puede llegar en cualquier momento. ¿Cómo se vería tu vida? ¿Qué tipo de cosas ambicionarías? ¿Qué tipo de cosas te afligirían? ¿Qué tipo de cosas te preocuparían? Voy a decirles algunas que se me vinieron a mí a la mente. A veces tú y yo perdemos el gozo porque no tenemos el carro que queremos, porque no tenemos el puesto que queremos, porque no le hemos hecho la remodelación a nuestra casa que queremos, porque no nos gustan nuestros zapatos, porque no te gusta cómo te ves, porque no te gusta el peso que tienes, porque no te gusta la atención que otras personas te ponen, porque no te gusta simple y sencillamente como otras personas te tratan y consideran lo que tú les dices. Hay personas de entre nosotros, hermanos, que se sientan de un lado del auditorio por no estar cerca de otras personas que se sienten del otro lado del auditorio. Y todo eso a la luz de que Jesús va a regresar. Todo eso a la luz de que Jesús va a regresar. Hay invitaciones que se te hacen donde una persona va a dirigir eso. Y simple y sencillamente no te gusta esa persona por algo que te dijo. Y tú prefieres no participar. ¿Por qué? Porque no es conveniente para ti. Y todo eso a la luz de que Jesús va a regresar. El regreso inminente de Cristo, hermanos, pone las cosas en perspectiva. Nos ayuda a darnos cuenta que a veces nos afanamos y nos enojamos y nos peleamos, y discúlpenme por decirlo así, pero por niñadas, por cosas que no son importantes, que nos sacan canas y nos quitan el sueño, a la luz de que nuestro Redentor viene y viene pronto. ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu vida si tú realmente creyeras que Jesús está por llegar? ¿Sabes qué pasaría? Estaríamos alineados a las prioridades. Una gran pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cómo le hago para dar fruto? ¿Cómo le hago para crecer? ¿Cómo le hago para que mi vida cambie y yo refleje cada vez a mi Salvador? Era lo que estábamos orando ahorita, antes del servicio y durante el servicio. Eso es lo que queremos. Queremos crecer, queremos dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Ese fruto no depende de ti. Es algo que el Espíritu hace en ti cuando tú y yo le creemos a Jesús. Cree que Jesús va a regresar pronto y observa el efecto que eso va a tener en tu vida. Vas a estar afanado, ambicionando la gloria de Dios. Vas a estar ambicionando deleitarte en Jesús.
Vas a estar ambicionando crecer en tu confianza en Él. Vas a estar persiguiendo crecer en carácter, en santidad, en pureza, en prudencia, en sabiduría. Vas a buscar ser más fiel y responsable porque tú entiendes que cuando Él regrese te va a pedir cuentas. La sobriedad va a llegar a tu vida. Te va a interesar más ser fiel que próspero. Fíjense esto, hermanos. Todos nosotros entendemos estas cosas que se están diciendo. Pero yo quiero animarte a que analices qué es lo que guía tu toma de decisiones. ¿Qué es lo que guía tu toma de decisiones? ¿Cómo estás dirigiendo a tus hijos y tu casa? Ahí es donde se ve la fe. Si realmente tú confías en que tu Redentor va a regresar, eso va a influir en la ruta que tú tomas, ¿o no? Yo me he dado cuenta en mi propia vida, hermanos, que a veces digo, oye, sí, amo a Jesús, esto y lo otro, pero ¿por qué estoy decidiendo esto así aquí? Lo decido porque me trae más comodidad. Lo decido porque me gusta más, porque me da más holgura, porque estoy más contento y me da una mejor vida. Eso no debe de ser así, hermanos. Eso no debe de ser así. Y eso va a cambiar cuando tú y yo lo veamos a Él y confiemos en Él. Si tú y yo pones tus ojos, si tú pones tus ojos a la luz de esa verdad, vas a estar más afanado en servir a otros que en que te sirvan. Vas a estar más afanado en dar que en recibir. Vas a estar más preocupado por escuchar a otras personas que en que se te escuche a ti. Vas a estar más afanado por las almas de tus hijos y no por cómo se visten y cómo te hacen quedar en público. Vas a estar más afanado por cómo Dios ve las meditaciones de tu corazón y de tu mente que por los comentarios que hacen de ti en las redes sociales. Vivir a la luz del inminente regreso de Jesús, hermanos, no solo es congruente porque es la verdad. Viene Jesús, Jesús va a regresar, sino que también nos lleva de la mano a vivir una vida sabia, una vida cautelosa, bajo una postura de sobriedad, donde tú entiendes el fin se acerca. El Señor va a regresar. Por no decir que te previene específicamente, textualmente, en el versículo 34 se nos dice que nos previene de caer en disipación, en embriaguez y en las preocupaciones de la vida. Jesús nos está anunciando su regreso y junto con ese anuncio nos llama a estar alertas y nos dice que necesitamos estar alertas para no caer en estas cosas: disipación, embriaguez y las preocupaciones de la vida. Y como que nos lo plantea de una manera donde nos dice, es que si no aterrizas acá, vas a aterrizar acá. Si no te mantienes alerta de una manera natural, vas a caer en disipación, embriaguez y en las preocupaciones de la vida. Les voy a dar este ejemplo, espero que no se me ofenda nadie. Es como si tú pensaras y dijeras, si yo no como bien, engordo. Eso es definitivo. Si yo no como bien, engordo. Si no hago esto, pasa esto otro. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí más o menos. Si tú no estás alerta, si tú no vives a la luz del fin que viene, del hecho de que yo voy a regresar pronto, tu corazón se va a cargar con disipación. Tu corazón se va a cargar con embriaguez. Tu corazón se va a cargar con las preocupaciones de esta vida. Una vida en disipación es como vivir como si la vida fuera una fiesta. Es como irte de vacaciones con tu tarjeta de crédito sin pensar que te va a llegar el estado de cuenta el siguiente mes. Es vivir pensando que no hay consecuencias. Es vivir pensando que no hay consecuencias. Yo he escuchado de hombres, padres de familia,
de entre nosotros que conocen el Evangelio, que a veces toman decisiones en contra de Cristo como si no hubiera consecuencias. Gente como ustedes, ¿qué es lo que pasó? No estuvieron alertas y por lo tanto cayeron en disipación, en esta mentira de que no pasará nada y que lo que yo siembro no lo voy a cosechar. Vivir en embriaguez es vivir dándole entrada a cosas que nublan nuestra conciencia. Eso puede ser, por ejemplo, que tú ingieras bebidas alcohólicas en exceso, que ingieras algún tipo de droga, ya sea legal o ilegal, que afecte tu conciencia. Eso es la embriaguez. Una persona que está viviendo afectado por su conciencia sin ver la realidad como es. A veces la embriaguez es causada por otras actividades que tú y yo permitimos que nos nublan también. Por ejemplo, un anhelo excesivo por verte bien. Eso nubla tu realidad, de manera que empiezas, es todo lo que te importa. O algún pasatiempo excesivo que te empieza a consumir el tiempo y la dirección de tu vida. El ejemplo clásico de esto es lo que en una ocasión dijo John Piper, que decía que hay personas que en su retiro se van a la Florida, a un yate, a coleccionar conchas. Y que están coleccionando conchitas, disfrutando de los últimos años de su vida. Todo a la luz de que este día va a regresar, de que este día va a llegar, de que Cristo va a regresar y te va a pedir cuentas por la forma en la que lo seguiste a Él. Y Piper dice, ¿qué le vas a decir a Jesús ese día? Mira todas las conchas que tengo, Señor. Mira todas las conchas que tengo. Necesitamos mantenernos alertas, porque si no aterrizaremos en uno de estos dos lados. A lo mejor tú me estás escuchando y Jesús ahorita no es parte de tu vida. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? Mira, aunque yo no he puesto mi confianza en Cristo y no estoy siguiendo a Jesús, mi vida, mis hijos, mi esposa no pueden caracterizarme como una persona que vive en embriaguez o en disipación. Pero quiero preguntarte esto. Lo que te mueve son las preocupaciones de tu vida. Jesús nos está diciendo que es lo mismo. Que es lo mismo. Jesús no viene a llamar al mundo, a la gente, para convertirnos a nosotros en personas que se comportan mejor, en gente más moral, en buenos ciudadanos que hagan de este mundo un lugar mejor. Él está llamando a sus discípulos, a Él mismo, a que lo conozcamos, a que lo disfrutemos, a que nos gloriemos en Él, que le creamos a Él y vivamos para Él, en medio de un mundo que sabemos que será destruido. En medio de un mundo que sabemos que será destruido. Lo que debe de afanarnos como seguidores de Jesús es permanecer alertas ante la luz de que Él viene pronto. Luego en el último pasaje, con esto terminamos. Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 36 que permanezcan velando. Es otra manera de decir lo mismo, permanezcan alertas, velen, no se queden dormidos. No se duerman en sus laureles, estén esperando mi regreso inminente y háganlo orando, pidiéndole a Dios que les dé fuerzas, versículo 36, para que puedan escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate lo que Jesús nos está enseñando aquí. Nos está diciendo, por un lado, yo quiero que tú sepas y que esperes el fin y mi regreso, seguro de que ni un solo cabello de tu cabeza se va a perder. De que con tu fe y con tu fe perseverante vas a ganar tu alma. Pero al mismo tiempo necesitas hacerlo orando, velando, para que tengas fuerza y puedas estar
en pie cuando yo llegue. Como que nos combina lo que es esperar a Jesús. Por ejemplo, si tú dijeras, a mí se me hace que esperar a Jesús es como esperar un boleto seguro en un aeropuerto. Y tú sabes que te vas a ir, ya tienes el boleto, sabes que el avión va a llegar, por lo tanto te sientas a ver al juego. Al cabo, el avión va a llegar. Este pasaje nos está diciendo que esperar el regreso de Jesús no es así. No es esperar un suceso que viene simple y sencillamente sentado, comiendo palomitas, viendo un partido que te gusta. Más bien es una espera como esta novia que está esperando a su prometido que llegue y que ya le prometió que viene y le dijo, ya voy a llegar. Y esta persona está todos los días preparándose y afanándose por estar lo mejor presentable para él, de manera que pueda bendecirlo y honrarlo. Esta preparación afanosa que nace de que amas a la persona que viene. Eso es lo que Jesús nos está llamando aquí. Y que lo hagamos orando, hermanos. A mí me encanta que nos diga que lo hagamos orando. ¿Sabes por qué? Porque yo me doy cuenta que en mí mismo yo no tengo lo que se requiere para permanecer de pie delante de Él. No lo tengo. Lo necesito a Él, necesito su gracia. Por lo tanto, oro. Y principalmente me oculto a los pies de la cruz, donde está mi redención asegurada, donde mi Salvador murió por mí, y es por esa muerte que yo podré estar de pie delante de Él. Y estoy de pie delante de Él el día de hoy, sabiendo que regresará y lo puedo esperar confiado. Así que esperemos, hermanos, su seguro regreso. Afanados en fe y en paz, preparándonos para el día en que llegue, que vendrá pronto.